a una clase más del curso de Derecho Procesal Administrativo. En esta semana pues nos corresponde en modalidad virtual. Solo voy a solicitar la colaboración de alguno de ustedes o algún compañero que me indique en qué punto fue que nos quedamos para poder proyectarles la diapositiva. Compañeros, muchas gracias en lo que yo estoy admitiendo a los demás compañeros. Buenas tardes, licenciado. Nos quedamos en publicidad de los actos administrativos. Muchas gracias. Publicidad de los actos administrativos. Todavía del primer punto, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias. Perdón, es del segundo punto, licenciado, disculpe. No hay pena. Muy bien, entonces aquí tienen en pantalla el punto que nos corresponde seguir desarrollando en este segundo bloque de diapositivas, en lo que vamos a seguir admitiendo a los demás compañeros que se van a ir adhiriendo a la transmisión. No sin antes recordarles a los que llevan, por favor, el curso en retrasada y se van a someter a mi sección para que procedan ya a generar su boleta de pago y puedan pagarlo. Recuerden que es este sábado, 10 de agosto, 10 de agosto a las 3 de la tarde en el edificio S2, en el salón 107. De hecho, es en el salón donde actualmente estamos recibiendo clases. Entonces, para que lo tomen en cuenta, lo único que tienen que es presentarse con su lapicero, con algún documento de identificación, y pues el examen les será pasado, 1 hora para poder responderlo, y entonces no hay necesidad de llevar ahora el comprobante del pago, puesto que a la hora de que usted esté, de que ustedes que haya ya pagado, entonces va a aparecer realmente asignado a mi sección. Pero si paga un día antes, corre el riesgo de no aparecer por el sistema. Sí, Carla, adelante, por favor. Carla, o se le activó el micrófono. Sí, parece ser que así es. Bueno, entonces, tomando en cuenta ya el tiempo y que ya vamos a cumplir prácticamente 15 minutos de estar dándole ingreso a los compañeros, pues vamos a mejor, vamos a empezar a desarrollar el punto para seguir avanzando entonces con el contenido. La publicidad de los actos administrativos de conformidad, hablábamos que nuestro artículo 30 constitucional establece precisamente que todos los actos de la administración son públicos. En ese sentido, los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informe, copias y reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar.
Esto está desarrollado a mejor forma en el decreto 57-2008, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley y todos los sujetos pasivos de la misma es toda la administración pública, todas aquellas entidades y dependencias que manejen fondos públicos, ¿verdad? Pasan a ser sujetos pasivos de la misma. Y como consecuencia, cualquier ciudadano puede, por los diferentes medios, en forma escrita o a través de correos electrónicos, que la mayoría actualmente de instituciones han habilitado unidades de acceso a la información pública, han habilitado correos electrónicos para poder solicitar la información que deseen de toda clase, de toda naturaleza. Y entonces la dependencia que pasa a ser el sujeto pasivo, ¿verdad? Y los funcionarios o servidores públicos que representan a la institución tienen 10 días para poder responder al sujeto activo. En caso no se brinde la información, pues la ley prácticamente la entidad fiscalizadora de verificar y fiscalizar que la institución sí se presente, no solo en tiempo, sino como se debe, ¿verdad? Es decir, todo lo que se solicita y que esté completa la información, pues es la Procuraduría de los Derechos Humanos. En caso de que no se proporcione en el tiempo que la ley establece, hay una prórroga inclusive de 10 días más cuando la información es bastante voluminosa. Entonces, cuando son 10 días más, se van a, otorgar de prórroga 10 días más cuando la información es bastante voluminosa. En caso dado de que exista alguna resistencia por parte de la entidad pasiva que tiene que responder con la información, pues se le correrá audiencia y se le puede imponer una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y hay una unidad, hay una procuraduría ahí en la PDH, que le da seguimiento a estas denuncias, ¿verdad? Pero desde la misma desde la misma fundación y constitución de la PDH, no solo en la Constitución Política de la República, sino en la ley del Procurador de los Derechos Humanos, ha quedado prácticamente que la entidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues todos sus informes y todos sus apercibimientos pues no son de carácter vinculante, sino que nada más son digámoslo de alguna forma, de señalamiento moral, ¿verdad? Y que pues está precisamente para accionar a través de otros mecanismos legales. Pero básicamente así es como esta ley estaría funcionando, ley de acceso a la información pública, con relación precisamente a los actos que son públicos. También tenemos el acceso a archivos y registros estatales, que esto, de conformidad con nuestra Constitución Política también de la República, establece que precisamente los archivos, ¿verdad? Todos los ciudadanos tenemos derecho y acceso libre a los diferentes registros y archivos estatales, ¿verdad? Toda persona precisamente puede en cualquier momento, ¿verdad?, tener acceso o derecho a conocer en lo que en ella conste, en los archivos, fichas y cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad que se dedica esta información, así como la corrección, rectificación y actualización, se pueda solicitar en su momento, ¿verdad? Es decir, tenemos entonces dos principios fundamentales constitucionales: el derecho de acceso a la información pública y el acceso a los estatales, ¿verdad? Muy bien. Seguidamente tenemos las generalidades del procedimiento administrativo o del expediente administrativo, que conforme vayamos avanzando en el contenido de nuestro curso, ya les envié ahí bastante material de apoyo didáctico ilustrativo reales, ¿verdad? Dictámenes y así como informes circunstanciados y una resolución, ¿verdad? Pero de conformidad con la legislación vigente actual, así como de cada reglamento interno de cada órgano administrativo o dependencia, deberá contener un reglamento instructivo, le llaman manuales en muchas de las dependencias, ¿verdad?
o de documentos que deben de contener las solicitudes iniciales, con lo cual se iniciará el expediente. Recordémonos que el derecho administrativo es una de las características que es un derecho joven y no codificado en una sola norma. Sin embargo, para tener el fundamento legal que abarque en todas las solicitudes, podemos invocar nuestro decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 1, derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo, ¿verdad? Yo aquí les consigno y les pongo que hay que seguir leyendo el artículo, ¿verdad? Para que tengamos entonces mayor ilustración de a lo cual nos estamos nosotros refiriendo. No sé si alguien puede terminar de leer el artículo, por favor, de apoyo. Pero no todos. Adelante, Nancy. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Continúo donde dice administrativo, ¿verdad? Sí. En el siguiente párrafo. Sí. El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizaran para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo procedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que se le formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará el día y la hora de presentación. Algún problema tuvo Nancy ahí con equipo técnico, esto suele suceder. Entonces, como vemos, es más el asunto de que es principio de juridicidad, el hecho de que exista ese, digamos, mecanismo, ese manual, ese reglamento de los requisitos que deben de presentar o tener a la vista para todos los particulares en las dependencias para poder solicitar o sustanciar sus expedientes. Principios del expediente administrativo. Definición del expediente administrativo. Es el conjunto de documentos de actuaciones que tienen por objeto materializar el derecho de petición y emitir una resolución. ¿Cuáles van a ser los principios legales del expediente administrativo? Para el efecto, pues yo les he preparado ahí de forma didáctica en el caso del artículo 2 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Que establece que principios, artículo número 2, los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Número 1, se formalizarán por escrito. Número 2, observándose el derecho de defensa. Número 3, asegurando la celeridad. Número 4, sencillez. Número 5, eficacia. Número 6, del trámite. La actuación administrativa, número 7, será gratuita. Es decir, tenemos entonces 7 principios dentro del expediente administrativo, ¿verdad?, que van a corresponder a los principios legales, ¿verdad? El impulso de oficio, la formalización por escrito, observar el derecho de defensa. 4, que estén revestidos de celeridad. 5, sencillez. Eficacia. 6, gratuidad. Número 7. Ahora, como yo he venido repitiendo desde casi la primera clase, ¿verdad?, yo tengo acá el deber no solo moral, sino legal, prácticamente laboral, ¿no?,
y sobre todo ético de enseñarles el cómo debe ser, no el cómo es en la vida real, porque en el caso de la celeridad, ¿verdad? La sencillez también, ¿verdad? Y tal vez en algunos casos, pues no de oficio, sino ya hemos visto que también esa petición parte. Sí, Nancy, adelante. Se le activó Nancy. Bueno, muy bien. Entonces ahí estaríamos concluyendo el segundo juego de diapositivas que yo les en su momento les compartí. Ahora vamos a ir hacia el tercer juego de diapositivas, ¿verdad? Ya vimos entonces lo que es, iniciamos con las primeras generalidades, los primeros puntos, ¿verdad? Y ahora nos corresponde entrar a las etapas o fases del procedimiento administrativo. Esta diapositiva que también fue compartida la semana pasada, así como la que les compartí el día de hoy junto con el material para ilustración de nuestro curso entonces, ¿verdad? Ya les comparto pantalla para que pues ustedes tengan a la vista. Aquí tenemos, ¿verdad? Etapas o fases del procedimiento administrativo, ¿verdad? En su octavo semestre, ¿verdad? Y tenemos las etapas o fases del procedimiento administrativo: trámite de oficio o a petición de parte, notificaciones, intervención de terceros, diligencias, inspecciones, informes, declaraciones, expertaje, documentos, medios científicos de prueba, dictámenes jurídicos, intervención del Ministerio Público, ¿verdad? Correspondiente entonces al inciso C de la primera unidad. Ya abarcamos lo que es el inciso A, inciso B, y ahora estamos con relación al inciso B. No sin antes preguntar si quedó todo claro con relación a precisamente a el punto B de la primera unidad de nuestro programa. Ya saben que si tienen ustedes alguna duda, pues en cualquier momento me pueden interrumpir levantando la mano y pues yo les otorgo ahí la palabra para que ustedes puedan dirigirse a toda la clase y poder así escuchar todos la cuestionante, la duda que ustedes tengan, comentario inclusive, y así poder enriquecer más este proceso. Sí, Mario, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro y fuerte. Le comento, yo tengo una duda, ¿cuánto tiempo puede durar el proceso administrativo? Porque si bien el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica que las peticiones, en resumen, deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días. Sin embargo, acá indica también un apartado que contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Vamos a ver. Por ejemplo, es que como va a depender de la naturaleza del trámite. Pero, por ejemplo, si estamos nosotros ante un trámite de la licencia o autorización, usted, por ejemplo, Mario, es un empresario con visión de mecena, filántropo, y entonces constituye una sociedad anónima y quieren contribuir con la educación. Y entonces la forma que lo quieren hacer es abriendo un centro educativo. Ese centro educativo que va a dar beca a niños de escasos recursos, que mantengan cierto promedio y toda la cosa. Bueno, entonces su fundación va a empezar los trámites. Se constituyen como fundación. Una vez crean una fundación. Esta fundación entonces va a estar ubicada, póngale, en el municipio de Misco. Entonces ustedes empiezan a diligenciar y hacer las primeras solicitudes iniciales ante la Dirección Departamental de Occidente del Ministerio de Educación.
Ahí lo primero que les van a entregar y presentar es un checklist de todos los requisitos que ustedes deben de adjuntar en la conformación del expediente y cómo presentar el expediente. Cuando ustedes terminan de presentar el expediente, pues obviamente, al no ser expertos en el ámbito educativo, pues previo a que le den trámite a su expediente, les van a poner previos, valga la redundancia. Mire que la tal carta tiene que venir de tal forma, mire que el DPI, mire que el boleto de ornato, mire que el número de NIT, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted al fin ya presentó su expediente, entonces entra en análisis y verificación. Entonces ya bien sea ustedes, el representante legal de la fundación o la persona que vaya a ser el director, ¿verdad?, del establecimiento, va a tener que darle seguimiento a ese expediente en esta dirección departamental. Y tiene que estar pendiente de que le van a decir, mire, fíjese que entró análisis. Y ahí se va a tardar 5 días. Usted llega a los 5 días, fíjese que ya salió de análisis, todo bien, ahora va para dictamen. Dictamen puede ser un dictamen técnico, puede ser un dictamen jurídico, o puede haber una inspección ocular del lugar físico donde ustedes van a poner el colegio, y se empieza a diligenciar cuántas diligencias, van a las redundancia, administrativas que van a sustanciarse dentro de ese expediente. Ese expediente administrativo, que obviamente está en el ámbito del Ministerio de Educación. Cuando ya tuvo todas las fases, esto puede durar 30 días hábiles. Puede tardar, hablemos meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Fíjese que el Ministerio de Educación le dice a uno cuando uno quiere poner o abrir un centro educativo que antes de que empiece a funcionar el centro educativo, uno tiene que iniciar el trámite 4 meses antes. Entonces puede ser de que ya se diligenció el expediente, ya se agotaron todas las fases en la departamental y ya se encuentra en estado de resolver en el despacho o en la oficina del director o de la directora departamental, quien tiene que emitir la resolución administrativa. Cuando ya esté en ese momento, en esa fase del expediente, por eso hay que estar, les he dicho yo, detrás, y les tienen que ir informando cómo va el expediente. Entonces, cuando ya se encuentre en esa fase, en estado de resolver, para que le emitan la resolución favorable o no, allí empezarán a contar los famosos 30 días. Vean cómo es. No es tan así de que 30 días tarda el derecho de petición, no. Hasta ahí se consolida su derecho de petición porque usted ya agotó todos los requisitos y todas las formalidades que el Ministerio de Educación establece, ¿verdad? Allí usted tiene que empezar a contar sus 30 días hábiles y entonces si en el plazo de 30 días hábiles a usted no le entregan su resolución y al día 31 usted ya puede interponer su amparo, ¿verdad? Porque no le respondieron en el plazo de 30 días, ¿verdad? O se produjo silencio administrativo y ya usted puede proceder a otras acciones que ahorita no las vamos a comentar, sino que de eso se trata, ¿verdad? Entonces, Mario, no sé si ahí está resuelta su pregunta, su duda. Emanuel, adelante, buenas tardes. Gracias, Lic. Buenas tardes, licenciado. Perdón, me perdí un poco cuando me dijo en qué momento se comenzaron a tomar los 30 días. Cuando ya se encuentre en estado de resolver
que le emitan su resolución administrativa, en ese momento empezarán a correr los 30 días. Muchas gracias. En ese momento, compañeros, empecemos a contar los 30 días, ¿verdad? Por eso hablamos precisamente de estado de resolver, ¿verdad? Si fuera en materia jurisdiccional, está en la fase de emisión de sentencia, ¿va? Emitir la sentencia que en derecho corresponde. Bueno, pero acá en derecho procesal administrativo vamos a hablar de estado de resolver. Etapas o fases del procedimiento administrativo, según nuestro profesor Jorge Mario Castillo, para el que decidió comprar pues el material de él, ¿verdad? Que lo hablamos en la primera clase. La decisión administrativa que origina el procedimiento administrativo usualmente es la resolución administrativa, ¿verdad? Que es lo que acabamos de comentar. Dependiendo del asunto, la decisión administrativa centralizada podrá figurar en un acuerdo gubernativo si estamos hablando del presidente de la República. Ya puede ser en conjunto con todo el gabinete o separado dependiendo del ministerio, la materia o el ramo que vaya a afectar según el régimen jurídico. Acuerdo ministerial si estamos en el ámbito de un ministerio de Estado, resolución ministerial o una resolución administrativa, ¿verdad? Eso lo vamos a saber y lo vamos a entender dependiendo de la construcción del órgano administrativo. Por eso acá, compañeros, es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos de las formas o sistemas de administración pública. Es decir, si estamos en el sistema centralizado, sabemos que el presidente emite acuerdo gubernativo, los ministros de Estado, acuerdo ministerial, los directores generales o los viceministerios también emiten resoluciones viceministeriales y resoluciones administrativas para los directores generales, ¿verdad? Y si estamos en el ámbito de un órgano administrativo desconcentrado, quiere decir que la ley lo faculta para emitir sus propias resoluciones. Es el caso del Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Es el caso del registro mercantil, ¿verdad? Que son ejemplos de desconcentración, ¿verdad? A cargo de entes unipersonales, ¿verdad? Y tenemos los descentralizados, así como el RENAP, el Consejo Nacional de Adopciones, es otro ejemplo que ha estado ahorita en boga con las noticias de las adopciones ilegales y demás. Y entonces estos están conformados por entes colegiados, entonces emiten resoluciones, dependiendo de la ley orgánica que los crea, así les tiene que dotar atribuciones y facultar, si pueden emitir resoluciones, si pueden emitir acuerdos, si pueden emitir decisiones y demás. Pero eso lo vamos a ver nosotros en la ley orgánica de la entidad. Si la decisión o la resolución proviene de organizaciones desconcentradas, descentralizadas o autónomas, las resoluciones tienen forma de resolución o de acuerdo. El procedimiento administrativo es diferente que el procedimiento judicial o jurisdiccional o de un tribunal. El procedimiento administrativo se basa en normas previstas en la Constitución Política de la República y las leyes y reglamentos. A eso les hemos denominado, recordémonos, los principios de juridicidad o juridicidad y principios de legalidad. Iniciemos con el trámite de oficio o a petición de parte. El derecho de petición, que ya lo hemos explicado tanto de conformidad con el artículo 28 constitucional y el artículo 1 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, el plazo para resolver es de 30 días y ya especificamos y ya resolvimos la duda de cuáles los 30 días cuando se encuentre el expediente en estado de resolver. La iniciación del oficio, significa que cada órgano administrativo inicia el trámite dependiendo de qué tipo de trámite se pretenda realizar, ya que en el caso de solicitudes de permiso de funcionarios, licencias con o sin goce de salarios, contratos, exoneraciones, ¿verdad? Va a depender precisamente qué tipo de trámite es el que nosotros queremos pretender, ¿verdad? Luego tenemos la petición de parte y términos máximos para resolver. De conformidad con la Constitución Política, todos tenemos derecho de petición. A este respecto, en las diferentes materias,
En materia administrativo-tributaria vamos a tener 30 días. En materia política tenemos 8 días. Artículo 137 constitucional. En materia laboral, la ley de servicio civil, 30 días hábiles. Para apelación, artículo 80, ¿verdad? 3.4 en materia laboral, 8 días, el inciso A del artículo 275 del Código de Trabajo. El decreto 1441, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 10 días en el artículo 52, dependiendo del tipo de recurso administrativo. Como vemos acá, ya empezamos nosotros a ver precisamente cómo se empieza a abrir el abanico de plazos y de procedimientos dentro de la administración pública. Todos no pasan de 30 días si lo vemos, ¿verdad? Lo máximo son 30 días, 8 días, ¿verdad? Tenemos ahí 10 días y así consecutivamente, ¿verdad? Cada trámite lo vamos a ir nosotros viendo dependiendo de la institución que vayamos conociendo. Las notificaciones está regulado en el artículo 3, ¿verdad?, de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes, perdón ahí por la C, que hayan emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Es decir, debe de haber una resolución, ¿verdad?, que sí o no puede estar acompañada de estos dictámenes. Ya vamos a entrar a ver el clase de los dictámenes. Pero acá lo que nos interesa conocer es la clasificación de las notificaciones. Las resoluciones serán notificadas a los interesados, número 1, personalmente citándolos para el efecto. Las dependencias pueden citar a todas las partes, a las personas, cuando se haya iniciado un trámite a petición de parte. Número 2, por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación, ¿verdad? Esto fue declarado inconstitucional en materia administrativa tributaria, ¿verdad?, en virtud de que vamos a por correo que certifique la recepción. Esto por correo es el correo certificado, es decir, es otra cosa, perdón. Quiere decir que podemos utilizar los medios, por ejemplo, correo, la empresa de correos y telégrafos, que todavía funciona, ¿verdad?, como forma del servicio privatizado, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hay un contrato, ¿verdad?, que se le ha ido prorrogando y prorrogando, ¿verdad? Este servicio tiene el correo certificado y también podemos utilizar, por ejemplo, los servicios express. Por eso salió Cargo Expreso, ¿verdad? Ahora hay un montón de empresas, ¿verdad?, que se dedican a esto, y entonces existe la figura de correo certificado. Esto quiere decir que estas entidades o empresas pueden notificar a las personas y ellos van a certificar entonces que se les entregó a las personas, ¿verdad?, personalmente. Para continuar con el trámite deberá constar fehacientemente que ellos o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa de la forma, día y el lugar. Y 3, también podrán considerarse como notificaciones por conducta concluyente o la facultad de darse por notificado, es decir, una notificación concluyente. Esto de conformidad con el artículo 78 del Código Procesal Civil, mercantil, sobre todo para los casos de silencio administrativo, ¿verdad? Recordémonos que la misma ley de lo contencioso administrativo, lo vamos a ver más adelante, ha establecido supletoriamente la utilización del Código Procesal Civil y Mercantil para estos efectos. En materia tributaria puede considerarse además notificaciones del domicilio electrónico fiscal y el código tributario de conformidad con el decreto 6-91. No olvidar en materia judicial los plazos para notificar 2 días provenientes y decretos, autos 5 días, sentencias 15 días de artículo 142 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Esto también supletoriamente la vamos a poder nosotros utilizar precisamente para efectos de los plazos de la notificación y sobre todo que esos plazos no se nos vayan a ir pasando, ¿verdad? Intervención de terceros.
tanto el expediente administrativo como en la sustantación de los recursos administrativos, habrá intervención de terceros. A este respecto vamos a enumerar ciertas consideraciones al respecto. En el caso de las diligencias, ingresada la petición o la solicitud al órgano administrativo, esta resolverá de dos formas: a través de una providencia de trámite y dos resoluciones de fondo, ¿verdad? Esto de conformidad con el artículo 4 de nuestra ley de lodo contencioso administrativo. Las resoluciones, dice, serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas y atenderán al fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión, ¿verdad? ¿Qué es una providencia? Una instrucción, circulares y reglamentos internos. Son trámites internos de la organización pública. Doctrinariamente es incorrecto notificar al interesado recurrente sobre este tipo de documentos, pues no es considerada la resolución de fondo, que al final es lo que se espera el interesado. Sin embargo, tiene derecho a que se le entregue cuantas copias requiera a este respecto. La forma de hacerlo serán a través de conocimientos y de los libros específicos de entrega de documentos. Se han creado libros de conocimiento precisamente para, por ejemplo, las personas necesitan, deme 5 copias de la providencia de trámite, se le entregan sus 5 copias y en ese libro de conocimientos se hace constar la fecha, la hora y el día en que se está entregando tantas copias de lo que él solicitó. En consecuencia, respecto a la notificación, da lugar a impugnaciones de por sí, por lo que atrasaría aún más el expediente administrativo. Es que acá se rige también porque, recordémonos que acá el principio de defensa, que ya lo vimos inclusive, que es un principio del expediente administrativo. Si la persona no está notificada, entonces se le está violentando su principio de defensa, aún así sea una... bueno, en el caso de que el expediente esté caminando a través de providencias, pues no importa, pero si hay una resolución que deba ser notificada, ¿verdad? Pues entonces van a utilizarse los diferentes medios, pero si no se le puede notificar, el trámite ahí se va a quedar parado, ¿verdad? Esto suele suceder en materia jurisdiccional. Si no hay dónde notificar, si no se encuentra dónde notificar y ya la Corte Suprema de Justicia ya ha resuelto en varios autos contestes en el sentido de que las notificaciones ya no podrán dejarse pegadas en la puerta ni tampoco dejado debajo de la puerta, porque antes así es como se hacía, ¿verdad? Inclusive uno ponía a veces en la puerta de la oficina, ¿verdad? Si no estoy, ¿verdad? Deje la notificación debajo de la puerta, ¿verdad? Me recuerdo yo que una vez había en la zona 1 que tuve en varias ocasiones, en tres oficinas diferentes, tuve oficina en la zona 1. Entonces eso se acostumbraba a hacer, pero eso ya no es legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se regresan con las notificaciones, ¿verdad? Es más, en procesos civiles, ¿verdad? Hablando jurisdiccionalmente, proponer los famosos notarios notificadores, porque resulta ser que nunca se encuentran a las personas o viven en lugares declarados como zona roja. Eso es bien complejo este asunto. Y no digamos en el derecho administrativo, ¿verdad? Que entonces vamos a utilizar integrada las normas del derecho común. Las providencias de trámite son documentos que adjuntan la solicitud inicial de la petición, que puede ser dirigida a órganos inferiores del órgano que está conociendo. Por ejemplo, enviar una copia a través de providencia al Departamento Jurídico, Recursos Humanos, Asesoría Específica. La providencia lo que hace constar es que se está trasladando el expediente a la autoridad, ¿verdad? Entonces lleva un número, ¿verdad? Y yo creo que ahí va dentro de los ejemplos que les puse, ¿verdad? Porque para los que trabajamos o hemos trabajado en la administración pública sabemos de lo que estamos hablando. Pero el que no, inclusive el que trabaja solo jurisdiccionalmente, ¿verdad? Es otra la forma de poder hacer este tipo de diligencias. Pero en el caso de la administración pública, pues sí se utilizan este tipo de providencias de trámites para trasladar no solo los expedientes, sino trasladar todo tipo de comunicación, ya sea de inferior a superior o de superior a inferior o de una oficina a otra. Las instrucciones son órdenes para el estricto cumplimiento de los reglamentos.
o circulares dentro del órgano administrativo. Inclusive existe también la figura del oficio circular. En la actualidad se utilizan mucho a través de correos electrónicos en forma de memorándum o los subalternos también, ¿verdad? Del órgano administrativo en el caso del expediente indicado. El asunto en específico al subordinado o al órgano asesor que deba de conocer. Luego tenemos los reglamentos internos de conformidad con los artículos 24, 25, dos veces, perdón, ahí, era 26 y 27 del decreto 114-97 de la ley del organismo ejecutivo. Corresponde a los ministros de Estado aprobar dichos reglamentos internos, otorgando o delegando atribuciones específicas a los órganos asesores inferiores y demás, ¿verdad? Para ello, pues entonces sí tenemos que estar nosotros bien enterados y sabidos, y mejor si tuvieran ahorita de una vez a la vista su ley del organismo ejecutivo, que en su momento pues también se les solicitó para que de una vez le demos lectura a dichos artículos, ¿verdad? Dice el artículo 24, estructura administrativa de los ministerios de Estado. Los ministerios de Estado podrán estructurarse para el despacho de sus asuntos que le competen con las siguientes unidades administrativas. Las funciones sustantivas estarán a cargo del despacho ministerial integrado por el ministro y los viceministros, las direcciones generales y los departamentos. Las funciones administrativas tendrán a cargo del administrador general y los administradores específicos. El administrador general es la autoridad superior en materia administrativa y depende directamente del ministro. Las funciones de apoyo técnico estarán a cargo de la asesoría jurídica y del planeamiento. En esa época le llamaban planeamiento, pero es planificación. La función de control interno estará a cargo de la unidad de auditoría interna. No obstante lo anterior, cada ministerio podrá decir de otras denominaciones, pero no podrán exceder del número de niveles administrativos previstos en este artículo. Los ministerios reglamentarán su estructura y organización mediante el reglamento orgánico interno de control de conformidad con esta ley. Dicho reglamento deberá emitir medidas, mediante acuerdo gubernativo. Aquí estamos frente al famoso ROI, ¿verdad? Por eso hay muchos ejemplos precisamente de los ROI, ¿verdad? ROI son las siglas del reglamento orgánico interno. Todos los ministerios de Estado deben de tener su ROI, ¿verdad? Estos emitidos mediante acuerdo gubernativo, ¿verdad? Que están firmados por el presidente de la República, está sancionado por el presidente de la República y está refrendado por el ministro de Estado al que vaya a afectar y el secretario general de la presidencia, ¿verdad? El artículo número 25 establece unidades especiales de ejecución. Por medio de un acuerdo ministerial, los ministros podrán crear y suprimir unidades especiales de ejecución, las cuales estarán escritas y responderán ante su autoridad. En el acuerdo de creación se establecen los recursos materiales, humanos y financieros de los cuales dispondrá para el cargo de sus funciones. Las unidades especiales de ejecución podrán llevar a cabo planes, programas o proyectos específicos adecuándose a las necesidades del funcionamiento de la organización ministerial. Serán dependencias de carácter temporal, cuya duración se establecerá en el acuerdo de creación y se circunscribirán al periodo de tiempo que tome la ejecución de los planes, programas o proyectos que le fueron creadas, ¿verdad? El artículo número 26 establece las dependencias administrativas, que es el número que nos falta ahí, por favor. Los viceministros tienen jerarquía inmediata inferior a la del ministro para el despacho de la dirección de sus negocios del ramo. Sustituirá al ministro en caso de falta temporal y en forma que establezca la ley. La forma de la sustitución es a través de una figura que han denominado, ¿verdad?, en la doctrina administrativa, y es la usanza administrativa, ¿verdad?, el de mayor antigüedad. Cuando hay 3 viceministros que han sido nombrados el mismo día, el primero que tomó posesión será el de mayor antigüedad. Sin embargo, ¿verdad?, es el ministro de Estado el que podrá establecer cuál es el que lo tiene que sustituir en el caso de falta temporal, ¿verdad? Ausencia, sale del país, entonces tiene que dejar a alguien.
Si es si es por ausencia definitiva, es el presidente de la República el que tiene que emitir el acuerdo gubernativo específico, nombrando al viceministro encargado del despacho, en lo que se nombra al ministro titular, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de ¿cómo se llama? De formas de poder hacer la sustitución, ¿verdad? La sustitución la tenemos desde la presidencia con el vicepresidente, ministros con los viceministros, ¿verdad? Entonces es una forma de hacer la sustitución. Entonces los viceministros en este caso están regulados dentro de el artículo 26. Y de último el artículo 27, atribuciones generales de los ministerios de Estado. Atribuciones generales de los ministerios de Estado, además de las que asigna la Constitución Política de la República. Y otra ley de los ministros tienen las siguientes atribuciones: cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia, participar en las sesiones del Consejo de Ministros en la formulación de la política económica social de gobierno y en los planes, programas, proyectos que desarrollen a largo, mediano y corto plazo, ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado con apego a la ley. Y así se va hasta el inciso R. Así es que por favor lo leen, porque de repente podría venir alguna preguntita de estas para el examen, ¿verdad? Se supone que tendríamos que estar en la comodidad, pues la mayoría de su casa, para tener todos los materiales y las leyes que el curso demanda. Las inspecciones, informes, declaraciones, expertajes, medios científicos de prueba y dictámenes jurídicos. En el caso de las inspecciones y de conformidad con el principio constitucional del derecho de defensa, consignado en el artículo 12, ha sido objeto de análisis en el expediente por parte de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, y sentado jurisprudencia, se menciona en los expedientes número 69, expediente 1035-02, página 249, la sentencia del 14 de julio del año 2003. El principio jurídico del debido proceso es el elemento esencial del derecho de defensa, pues consiste en la observancia de los actos y procedimientos que establecen las normas procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al solicitante ejercer su defensa y obtener un pronunciamiento conforme a derecho. Eso es lo que la Corte, la máxima Corte, ha establecido en el caso del principio de defensa. En consecuencia, el interesado podrá inspeccionar en cualquier tiempo el expediente administrativo en donde se encuentre el mismo, ¿verdad? La publicidad de los actos administrativos y de conformidad con el artículo 30 del texto constitucional también la Corte ha advertido. Todos los actos de la administración son públicos. En consecuencia, aún con mayor razón, se podrá mantener en cualquier tiempo la solicitud de la participación de informes, ya lo que hablamos también. El informe circunstanciado, ¿verdad? Que es otro de los elementos que vamos a ver y vamos a tener siempre dentro de un expediente administrativo. Y esta figura, ¿verdad? De hacer un resumen ejecutivo en tiempo, ¿verdad? Y en el espacio, porque el funcionario público o el servidor público va a tener que informar a la autoridad superior con fechas y con plazos y qué fue lo que aconteció precisamente con cada uno de, bueno, es un resumen pues de lo que el acto administrativo, por dónde va o si ya finalizó. Pero ¿qué dice el licenciado Jorge Mario Castillo? Dice que contiene un relato y exposición de los hechos y contener elementos de juicio. Un juicio concreto sobre el objeto del informe. Todos los trámites de la resolución son legales y ajustados a derecho. ¿Por qué no se pueden emitir juicio? Porque no va a servir precisamente para eso, sino que obviamente lo que necesitamos nosotros es como una ayuda de memoria para el funcionario que nos está solicitando dicho informe. ¿Cuál es la estructura del informe circunstanciado? Y yo ya les envié ahí también copia
y lo vamos a ver si nos da tiempo, porque miren, ya son las 18 horas con 30 minutos casi. Increíble, ¿verdad? Como ya llevamos 45 minutos. El informe circunstanciado es una estructuración de una autoridad superior a un órgano inferior que conoció sobre determinada solicitud. Con relación a su fundamento legal, tendrá que estar contenido dentro del reglamento del órgano administrativo que conoce de la petición. Asimismo, es muy utilizado en materia de amparo, consagrado en el principio de prioridad al momento de presentar la acción correspondiente. Esto regulado en el artículo 33 de nuestra ley de amparo. En cuanto a que el tribunal constituido en tribunal de amparo debe conocer los hechos que motivan la acción. También encontramos el fundamento legal en el artículo 32 del decreto 119-96, el informe circunstanciado. Y si nos vamos nosotros a ese artículo y si tenemos nuestra ley a la mano, dice antecedentes. Si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma. Con apercibimiento de caso de incumplimiento, se procederá por delito de desobediencia, además de que el tribunal estará a conocer el curso teniendo. El órgano administrativo requerido enviará con antecedentes con informe circunstanciado, ¿verdad? Pero también lo tenemos regulado, ahorita les digo, y lo tenemos regulado y aquí está, en el artículo 8 también de nuestra ley de lo contencioso administrativo. De una vez vayan poniendo ahí informe circunstanciado, porque si yo les pregunto cuál es el fundamento legal, pueden ustedes poner la ley de amparo, el artículo 32 o el artículo 8 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Dice, admisión. La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministro o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Ya yo advertí, compañeros, vean, cómo de la figura del informe circunstanciado estamos buscando su fundamento legal para que tenga sustento del principio de juridicidad. Y entonces ya nos fuimos a la ley de amparo, al artículo 32 y al artículo 8 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Es decir, nuestra ley no es un recetario de cocina, ¿verdad? Por eso esto es bien peculiar, el derecho administrativo, ¿verdad? Porque no es échele un artículo 1, échele un artículo 2 y ahí tiene su informe circunstanciado. No, ¿verdad? Si en el privado ustedes le preguntan, el profesor de derecho administrativo, compañero, ¿cuál es el fundamento legal del informe circunstanciado? Usted ya sabe. ¿Lo quiere en materia de amparo, licenciado? ¿O lo quiere en materia administrativa? ¿O lo quiere en materia de contencioso administrativo? ¡Ah! Olvídese, ahí ya ni siquiera le va a decir, y si yo fuera yo, ya no me dé respuesta, porque yo sé que el estudiante, ¿verdad? El sustentante, está manejando muy bien su fundamento legal y sus leyes. Entonces, hagan por favor el llamado en su cuaderno, en sus leyes, en esta diapositiva, hagan todas esas anotaciones porque de eso se trata esto, ¿verdad? No solo, espero, y no sé, ¿verdad? Si hay muchos, ¿verdad? Que me imagino que hasta acostados en la comodidad de su cama, ¿verdad? O tal vez viendo televisión y ¡ay, que hable el licenciado!, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero allá cada quien en su conciencia. Bueno, aquí tenemos un primer esquemita de una flechita que habla sobre el oficio, providencia, instrucción de informe circunstanciado al órgano que conoció con indicación de urgente. Luego tenemos el órgano que recibe y procede a elaborar el informe circunstanciado que contendrá los antecedentes relatados en forma cronológica, la relación de los hechos y las normas aplicables. Y 3, regresa con providencia o oficio al funcionario superior que solicitó el informe circunstanciado para que éste tenga elementos de convicción para resolver. No hay plazo, pero no deben de pasar los 30 días. Para este efecto también vamos a respetar entonces estos plazos que son de los de 30
días. Declaraciones, expertajes y documentos. En cuanto a la declaración, esta se refiere en cuanto a los procesos de control directo o recursos administrativos de revocatoria y reposición. Aquí vamos a tener que entrar a hablar y comentar con relación a esto, ¿verdad? En cuanto a las audiencias que se conceden en el trámite del artículo 12 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Ahí establece el trámite, dice, ¿verdad? Ya que es a través de estas audiencias que presentan sus declaraciones afirmando la pretensión en el caso del interponente a los órganos asesores, a la PGN, doctrinalmente dicha, puede solicitarse declaraciones inclusive de prueba de algún experto o un tema en particular. Oigan, por favor, en materia administrativa, se habla de audiencia, inclusive en materia jurisdiccional, en materia civil, hay otros expedientes, sino ya entramos a los recursos, ¿verdad? Cuando en materia administrativa. Evacuar una audiencia es escuchar al recurrente o al órgano técnico o asesor o a la PGN, que va a evacuar la misma por escrito, no es física. La audiencia pública y física la vamos a tener nada más en lo penal y en el juicio ordinario laboral. Pero en materia administrativa y en materia civil, casi siempre es, ¿verdad? Por no decir siempre, es evacuar por escrito la misma, ¿verdad? Si tenemos el plazo de 5 días lo vamos a tener, ¿verdad? O sea, en esos 5 días tenemos que presentar nuestro pronunciamiento o evacuar nuestra audiencia por escrito. El expertaje de documentos también corresponde al control directo o recursos administrativos en la fase de las diligencias para mejor resolver. Esto lo tenemos regulado en el artículo 14, en el cual se cuentan con 10 días que la autoridad puede conceder para evacuar cualquier diligencia que estime conveniente antes de emitir la resolución, ¿verdad? Que en derecho corresponda. En materia jurisdiccional es la famosa vista, ¿verdad? Se señala vista para mejor resolver. Acá no, ¿verdad? Aquí pues vamos a tener esta precisamente diligencias para mejor resolver. Vamos a ver, resolución de derecho. Asimismo, se podrán incorporar nuevos documentos que contribuyan a la emisión de la resolución. Otras de las teorías al respecto de este punto es solicitar a expertos en temas específicos para que se pronuncien a través de dictámenes técnicos sobre la petición que origina el expediente. Es decir, en esta fase, ¿verdad?, de expertaje o de documentos, precisamente la autoridad administrativa puede solicitar cuantos sean convenientes o él decida, ¿verdad? Obviamente los asesores jurídicos le van a recomendar al funcionario y entonces se van a solicitar precisamente dentro de este plazo de los 10 días. Medios científicos de prueba, ¿verdad? Para el efecto hemos traído al profesor Agustín Gordillo, ¿verdad?, tratadista argentino de lo mejor y bueno que hay en Sudamérica. Vean ustedes, el profesor Agustín Gordillo, gran jurista, profesor argentino, erudito, por supuesto, ¿verdad? Tiene una enciclopedia de 12 tomos, solo de derecho administrativo y procesal administrativo. En mi tercera visita a la ciudad de Buenos Aires, yo solo pude traerme uno, puesto de que pues el resto están concordados y anotados bajo el sistema jurídico administrativo argentino. Entonces me pareció importante solo traerme uno, ¿verdad?, que es el tomo, ya no recuerdo, acá, no lo tengo a la vista, ¿verdad?, pero precisamente es uno de los tratadistas más sobresalientes, ¿verdad? ¿Y qué establece él con los medios científicos de prueba? Establece que dentro de un expediente administrativo o de control directo de los recursos administrativos se puede ofrecer y pedir que se produzcan prueba. En cuanto a la segunda, aunque sea producida por su propia administración pública a través de informes circunstanciados o dictámenes técnicos y jurídicos. Por último,
La producción de dicha prueba debe de darse antes de la emisión de la resolución correspondiente, como se vio en el anterior punto, en el artículo 10 de nuestra Ley de Contencioso Administrativo. También el derecho de controlar la producción de la prueba hecha por la administración pública, sea pericial o testimonial, como manifestación del principio constitucional de libre acceso a la información pública de derecho de defensa o los actos públicos de la administración pública. Es decir, en el caso de la prueba, pues la misma puede solicitarse a través de los expertos, a través de las asesorías jurídicas, ¿verdad? Y también a través de los expertos, ¿verdad? Que según el profesor Agustín Gordillo. Sigamos, por favor, avanzando. Dictámenes jurídicos. En algunos ROIs, en algunos reglamentos orgánicos internos, ¿verdad? Inclusive de manuales institucionales y de funciones, ¿verdad? También son enumerados o catalogados como opinión, ¿verdad? En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes es muy importante y muy peculiar poder determinar de que existe una dirección de asuntos jurídicos que emiten dictámenes, pero las direcciones generales que tenemos el tercer nivel de la composición de la estructura orgánica de un ministerio tienen delegaciones de asuntos jurídicos, es decir, ramas de la dirección. Entonces, de conformidad con ese ROI y con el manual institucional, estas no emiten dictámenes, sino lo que emiten son opiniones, ¿verdad? De hecho, hay procedimientos de creación de acuerdos gubernativos que deben de cumplir, ¿verdad? Porque llevan este tipo de expedientes en la creación de acuerdos gubernativos. No solo el dictamen jurídico de la dirección, la opinión jurídica de donde se está generando el expediente, ¿verdad? Sino que también debe haber un dictamen jurídico concluyente y exposición de motivos para luego ser trasladado a la Secretaría General de la a la Procuraduría General de la Nación, y la Procuraduría General de la Nación emite entonces también un dictamen jurídico que puede ser favorable o no favorable, o antes de la emisión pueden interponer previos también. Posteriormente es trasladado a la Secretaría General de la Presidencia de la República, ya para conocimiento del presidente de la República, y ahí todavía pueden haber previos, ¿verdad? Pero toda vez vaya con el dictamen favorable por parte de la PGN, y ya el señor presidente de la República casi no emite más observaciones, sino la de sancionar los acuerdos gubernativos y ser enviados al diario oficial para su publicación. Pero ¿qué dice José Roberto Dromin, citado por Jorge Mario Castillo? Los dictámenes son actos jurídicos de la administración pública emitidos por las asesorías jurídicas o por las asesorías técnicas, que contienen informes o opiniones técnico-jurídicos preparatorias de la voluntad administrativa. De hecho, mire, pues, hay dictamen u opinión técnica, técnico-jurídico, técnico-técnico y técnico-financiero también. Cuando se está creando acciones o programas que veíamos que decían que eran programas que solo iban a durar determinado tiempo, va una opinión o dictamen financiero allí, precisamente para que no riña con las normas presupuestales y que puede ser sometido a la autoridad superior para efectos que no va a afectar el presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? El dictamen jurídico se redacta en prosa, en párrafos breves, claros y precisos. No existe un modelo de la estructura, o sea, un machote o patrón, aunque dependiendo de los abogados o los licenciados en ciencias jurídicas y sociales, quienes lo realizan, así va a ser el modelo, ¿verdad? No existe como tal, ¿verdad? También les envié uno, por supuesto, ¿verdad? Dictamen técnico jurídico. Lleva las siguientes partes o consideraciones. Los antecedentes. En esta parte de los antecedentes es que con fecha tal se recibió la providencia o el oficio de la autoridad superior solicitando tal caso, ¿verdad?
el resumen del expediente en devenida o del asunto de petición. Ahí tengo yo que formular ese como resumen, ¿verdad? Para establecer ese antecedente. Luego la exposición legal, que es la cita y la copia literal de los artículos de las leyes. ¿Qué leyes? Tenemos que empezar primero con la Constitución Política de la República. Tenemos que encuadrar y enmarcar el acto administrativo dentro de nuestra Constitución Política, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar ahí la figura. Por eso es importante nuestra Constitución Política de la República, ¿verdad? ¿Qué principio es en qué principio está orbitando el expediente administrativo? Luego, las leyes, ¿verdad? Por supuesto, va a ir la ley del organismo ejecutivo, por supuesto que tiene que ir, ¿verdad? Y luego otras leyes, como en el caso del Ministerio de Cultura, la única ley accesoria adicional al decreto 114-99 tiene, por ejemplo, la ley de protección al patrimonio cultural de la nación. También tiene la ley del deporte y recreación para el viceministerio no federado. Y el ramo de la cultura y las artes, que está muy disgregado, porque no hay una ley específica, ¿verdad? Es una cantidad impresionante de leyes culturales y de leyes en materia artística, ¿verdad? Pero entonces bajo esa órbita es que uno empieza a nadar. Miren cómo se está abriendo todos estos abanicos, ¿verdad? Luego los reglamentos aplicables al caso, ¿verdad? O sea, los acuerdos gubernativos, ¿verdad? Y también los acuerdos ministeriales, ¿por qué no? Sin comentarios personales. Solo va la enumeración desde la Constitución, desde las leyes ordinarias, los acuerdos gubernativos, puede inclusive citarse tratados antes o después de la Constitución, si son en materia de derechos humanos, ¿por qué no? ¿Verdad? Conclusiones, ¿verdad? Opinión del abogado, si procede o no procede resolver o en contra, ¿verdad? Y recomendaciones, sugerencias sobre qué se puede hacer o no hacer para resolver el asunto. El fundamento legal lo tenemos en el artículo 3 para el dictamen jurídico. Artículo 3, ¿verdad? De nuestra ley de lo contencioso administrativo. Forma, dice, las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de normas legales o reglamentarias de que fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que ha emitido un órgano de asesoría técnica o legal, ¿verdad? Ahí es donde tenemos nuestro dictamen técnico y nuestro dictamen jurídico. Ven pues cómo esto es, o sea, el programa elaborado por la Junta Directiva y por el Departamento de Estudios de Derecho Público y de los profesores que antecedieron, porque en esta construcción de estos programas, por ejemplo, participó el profesor Rafael Godínez, ¿verdad? Alias el Chino Godínez, que tuve el honor de recibir clases con él, ¿verdad? Un gran jurista administrativo, el profesor Omar Barrios también, el profesor Jorge Mario Castillo. Toda esta gente dejó elaborado y esbozado la forma de poder ir desarrollando de forma didáctica este curso. Pero como ven, las instituciones que están fundamentadas, está muy disgregado el fundamento, por eso es importante la asistencia. Y vean de esta clase, ¿verdad? Apenas tenemos 115 estudiantes presentes en esta transmisión, ¿verdad? Y para terminar con esta diapositiva, clasificación de los dictámenes. Tenemos facultativo o voluntario, libres o potestativos. Los funcionarios no están obligados a requerirlos, lo podrán solicitar o no. Por eso es facultativo, voluntario, libre o potestativo. Y los obligatorios, también conocidos como dictamen mixto, cuasi vinculante. Los funcionarios están obligados a requerir del mismo. Para resolver se requiere de conforme a la ley. Los funcionarios podrán resolver de acuerdo al dictamen o no. Muy bien, por el tiempo, les dije que íbamos a terminar a -4, pero son casi las -10. Pues vamos a quedar ahí, faltaron 2 diapositivas, pero siempre es un poco cargada a esta hora, ¿verdad? La primera. Yo les agradezco muchísimo su adhesión. Emanuel, adelante, por favor. Adelante, Manuel. Rosana Orozco, adelante, Rosana.
Sí, licenciado, disculpe, ¿me podría repetir, por favor, el fundamento legal de la estructura del informe circunstanciado? Es que no alcancé a apuntarlo. Circunstanciado, la ley su ley de amparo, exhibición personal, ese lo tenemos, ahorita le digo. Dijo artículo 32, pero mencionó otro aparte de ese. Esa es la ley de lo contencioso administrativo número 8. Muchas gracias, Roberto. Así El número 8, ley de lo contencioso. No, la ley de amparo. Patojos, mis pos que están muy bien, gracias, ¿verdad? El artículo 8, la ley de amparo. Luego tenemos el artículo, no, es la 8 de la ley de lo contencioso y el artículo 32, ¿verdad? Y ahí Roberto nos está dando el chivo ahí, por favor, ¿verdad? Sí, gracias, Víctor. 33 de la ley de amparo, 32 y 8 de la ley de lo contencioso son el fundamento legal del informe circunstanciado. Gracias, licenciado. A la orden para servirles. Bueno, agradezco muchísimo entonces su participación. Que descansen en este poco tiempo, momentos, minutos que le quedan previo a irse al otro curso. Pasen ustedes feliz noche, buen provecho y nos vemos el día jueves por este mismo canal a esta misma hora. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. A la orden. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.